Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 22 de diciembre de 2016. En Colombia, la Cámara de Representantes aprobó ya la reforma tributaria y en el Senado el avance de la aprobación del articulado estaba cerca del 70% del mismo. La aprobación final de esta reforma se estaría realizando o finiquitando la próxima semana. Conciliación de los textos se ha informado hasta el momento que probablemente se realice el día martes de la próxima semana, y en GSC seguimos considerando que esa publicación en los diarios oficiales se va a realizar sí o sí el 30 de diciembre de 2017. Varios senadores y representantes, siendo una minoría, han afirmado que es mejor que esta reforma no sea aprobada y que la discusión se mantenga durante el año 2017, pero como ustedes bien saben, desde nuestra posición consideramos como lo más relevante, lo más importante, que efectivamente se tenga ya un proyecto de ley aprobado para este año. Con relación a las críticas que ha recibido esta reforma tributaria, por supuesto, pues es lo que se ha mencionado siempre, grupos con poder de lobby han logrado evitar que se les incrementen los impuestos a sus productos. Esto pues ya ha sido ampliamente debatido en estos comités y en diferentes medios de prensa, y el punto álgido de esta reforma únicamente sería, en términos generales, el incremento del IVA del 16 al 19%. Se habla también de la incorporación o los ajustes a un articulado sobre evasión de impuestos y cárcel a evasores, pero pues los montos a través de los cuales se comenzaría a contemplar estas sanciones son montos relativamente altos de evasión de impuestos por cerca al menos de más bien 175 millones de pesos. Cualquier evento inferior a esto pues no va a ser tenido en cuenta por la justicia colombiana. Por otro lado, en temas de dividendos estamos a la espera del articulado final aprobado. Se sabe hasta el momento que se mantiene ese propósito de impuesto del 5% por ingresos de dividendos hasta cerca de 30 millones de pesos y por montos superiores de un 10% en total. Las personas jurídicas siguen exentas de este impuesto, solamente lo va a ser pagado por personas naturales. Aquí es bien interesante ver cuál va a ser la reacción de mercado con relación a la posibilidad de que personas naturales conformen empresas y de esta manera reduzca esa carga tributaria. Y por otro lado, tener en cuenta pues la incorporación de nuevos artículos que no han sido discutidos de manera amplia, como el que fue aprobado el día de ayer, de que los pensionados no aporten un 12, sino solo un 4% al tema de salud. El ministro de Hacienda ya informó que esto no había sido contemplado desde el inicio. No dijo nada más, pero pues ya se sabe que cuando este tipo de iniciativas no son discutidas desde el comienzo, pues generalmente son sacadas del documento final. Así es importante entonces la próxima semana para conocer de manera exacta cuál va a ser el texto que sería aprobado finalmente, cuál va a ser el texto que va a ser publicado en el diario oficial, para poder hacer pues un poco más de análisis detallado. Con relación a temas adicionales, Odebrecht, pues como lo hemos manifestado en las últimas semanas, había llegado a algún acuerdo de pago por el problema de corrupción en Petrobras, y el día de ayer pues se reveló información acerca de esta ley anticorrupción que existe en los Estados Unidos, y donde pues se ha dado a conocer que esta compañía Odebrecht realizó pagos, por supuesto, de sobornos en toda América Latina donde tenía contratos. En Argentina se habla de cerca de 35 millones de dólares, en Ecuador se habla de cerca de 33, 34 millones de dólares, en Colombia se habla de 11 millones de dólares, y pues ya el día de hoy ha estado el director de la Agencia Nacional de Infraestructura dando declaraciones y afirmando pues que todo el tema de asignación de contratos bajo su cargo han estado obviamente alineados con la parte legal en Colombia y ajenos a todos estos problemas. Recuerden que se está hablando de dos proyectos principalmente, el de navegabilidad del río Magdalena y el otro, el de la Ruta del Sol, el tramo. Entonces, importante ver acá qué otras repercusiones pueden llegar a tener. En Perú se dio a conocer, y recuerden lo que hemos mencionado de Odebrecht, que no había podido encontrar financiamiento por parte de bancos para un importante proyecto de un gasoducto cuya inversión estimada
un monto total del proyecto equivale a cerca de 4.8 billones de dólares. Pues bien, se ha dado a conocer que Brookfield ya entró a negociar con Odebrecht la cesión de su participación y ha firmado con el gobierno peruano un acuerdo anticorrupción en este contrato, algo que no quiso realizar la anterior compañía que estuvo muy interesada en asumir esta participación, que se llama Sempra. Con relación a Brasil, en un informe trimestral del Banco Central, se anunció pues que había ajustado a la baja el pronóstico de crecimiento de 1.3% a 0.8%, con una inflación que considera el Banco Central se va a mantener por debajo de la meta del Banco Central de 4,5% para 2017, 4,4% 2018. Y con relación pues a ya mercados desarrollados, tener en cuenta hoy será la segunda revisión al dato de crecimiento de tercer trimestre de Estados Unidos. Como hemos manifestado, no esperamos importantes movimientos teniendo en cuenta que es la segunda revisión e históricamente esto no tiene mayor implicación. Sí reconocer que el día de ayer el indicador de ventas de vivienda usada que se esperaba corrigiera un poco a la baja, no lo hizo y se mantuvo en máximos de los últimos 10 años, una nueva noticia positiva para la dinámica económica estadounidense. En Europa también, dato interesante, confianza del consumidor en máximos de los últimos 19 meses y ya finalmente se están dando los últimos pasos para la nacionalización del banco italiano Monte dei Paschi ante el fracaso del intento de capitalización por parte del sector privado. Ayer la Cámara Baja y Cámara Alta del Parlamento italiano aprobó la solicitud del gobierno de ampliar el endeudamiento en 20 billones de euros para darle respaldo al sistema financiero y por supuesto se está pensando en el corto plazo en esta entidad de la región norte de Italia. Y con relación también a Europa, una decisión que ayer se mencionó por parte de Agustín, vamos a hacer un poco más de ampliación sobre lo que implicó para la banca española. Aparentemente los bancos en España concedían créditos con tasa variable, que está muy bien cuando suben la tasa, pero cuando la tasa variable va bajando, como ha ocurrido con todo este tema de políticas monetarias expansivas, pues esos intereses hubieran descendido de manera importante, lo que aparentemente no se le informó de manera adecuada a las personas que solicitaron créditos es que había una tasa mínima que se iba a cobrar independiente de que las tasas variables descendieran mucho y esto fue lo que sancionó el Tribunal Europeo y podría generarle a los bancos españoles la necesidad de provisionar cerca de 4 billones de euros adicionales a los que ya provisionaron. La mayoría de entidades españolas se han visto o se verían fuertemente afectadas, la Caixa, BBVA, y entre lo que hemos conocido, de acuerdo a un artículo del Financial Times, es que la entidad menos afectada en España sería el Banco Santander porque no era recurrente en el uso de este tipo de cláusulas. Entrando a Asia, interesante una nueva decisión de la Comisión Reguladora de China de aumentar los requisitos de solvencia para las compañías aseguradoras. Recuerden la semana pasada, el día en que generó o implementó restricciones para la compra de acciones por parte de las aseguradoras y eso había implicado una caída del 2.3% del mercado accionario chino en el día que se hizo el anuncio. Pues ahora está solicitando más capital y por otro lado también está congelando la concesión de licencias para aseguradoras adicionales. Entonces esto es interesante cómo los reguladores nuevamente están tratando de enfriar un mercado que ha sido caracterizado por ser ampliamente especulativo. Y en Japón, el gabinete aprobó tal vez el presupuesto de inversión más alto de su historia, cerca de 97.5 billones de yenes, frente al plan inicial que era de 733 mil millones. Entonces, interesante acá, el gobierno japonés, por un lado, hace 2 días el Banco Central mejoraba la previsión sobre la dinámica económica, ayer lo hacía el gobierno y hoy pues se ha dado a conocer la aprobación de ese nuevo paquete de inversión en Japón que pues probablemente continúe mejorando la dinámica. De todas maneras, para el día de hoy, el dato tal vez más relevante, más que la revisión del PIB de Estados Unidos, sería el indicador de órdenes de bienes durables y posteriormente lo que son ingresos y gastos personales de las familias. Ya después de las 10 de la mañana pues pierde un poco de importancia las publicaciones y recuerden que pues hasta el momento o por lo menos a partir del día martes de esta semana ya los flujos o los volúmenes de negociación en los principales mercados de referencia estaban cerca a un 50% de lo acostumbrado. Con los mercados accionarios
en este momento. Si bien es cierto, pues ustedes observan variaciones predominantemente negativas en el mapa accionario, pues las variaciones en el momento en que se tomó esa información eran muy leves. Actualmente ahora tenemos son variaciones positivas, pero también muy leves, como ha sido característico en las últimas jornadas, muy asociados también a ese bajo volumen de muy asociadas al bajo volumen de negociación en esta temporada del año. Para destacar pues el tema de los bancos en Italia, ustedes observan el mercado italiano, a pesar de el fracaso de la inyección de capital privado de Monte dei Paschi, pues las medidas y los anuncios realizados por el gobierno ha logrado pues frenar un poco como esa escalada bajista o esa transmisión de riesgos en el sistema financiero europeo. Por otro lado, pues el día de ayer Estados Unidos no logró mantener esa racha alcista, el Dow Jones se alejó un poco de ese nivel psicológico e histórico de los 20.000 puntos, sector tecnológico en cierta medida lideró el descenso, con Twitter tal vez siendo esa compañía un poco más destacada, cayendo cerca del 4.7% al conocerse la salida de su actual presidente. Con relación pues a temas corporativos, interesante la decisión de Nokia ante la resistencia de Apple para licenciar otras patentes adicionales de Nokia. Nokia ha decidido entonces entablar un proceso legal para lograr de alguna manera tener algunos ingresos por esas patentes que considera Nokia no han sido justamente remuneradas por parte de Apple. Entonces, en temas tecnológicos es como el sector más débil del día de hoy, pero en términos generales las variaciones, como ha sido característico durante las últimas 2 jornadas, son muy pequeñas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, gracias Daniel. Efectivamente la acción de Monte dei Paschi pues ha caído más de 85% este año. Como ustedes podrán observar en la gráfica, en la siguiente gráfica, antes de pasar a esta gráfica del Dow Jones, del Standard & Poor's, es importante destacar esa caída de esta acción que ya se encuentra transando sobre los 15 euros, después de que a comienzos del año esta acción se transaba sobre los 140 euros. Efectivamente, las correcciones de esta empresa pues han jalonado en parte los retrocesos o el desempeño negativo en las acciones en Europa. Les recuerdo también que los índices de Japón y China pues que habían alcanzado máximos anuales, estaban también retrocediendo, al igual que estas acciones del Standard & Poor's. Importante destacar que el día de ayer pues el Dow Jones, como mencionó Daniel, no logró superar esos 20.000 puntos. Sin embargo, pues hay que tener presente que desde el año 2001 se había observado unas variaciones, o se han observado unas variaciones bien interesantes en el Standard & Poor's. De hecho, en el año 2015, para el cuarto trimestre, el índice Standard & Poor's avanzó cerca de 6.5%, en el año 2014 avanzó cerca de 4.4%, prácticamente desde el año 2008, solamente un año se ha observado un cuarto trimestre con variación negativa, y si bien es cierto que esta variación, que ya completa cerca de 5% para este año 2016, está mostrando y está señalando algunos niveles de sobrecompra excesivos en los que hay que tener cautela, lo más relevante es observar qué podría ocurrir durante el primer trimestre del año 2017. Y les cuento que desde el año 2010, es decir, los últimos 6 años, no hemos observado una variación negativa para el primer trimestre en el índice Standard & Poor's. Entonces, por esas razones que los inversionistas, aunque con mucha cautela y obviamente con esas alertas de sobrecompra, continúan tomando algo de posiciones compradoras. Las variaciones del primer trimestre generalmente superan el 1%, y frente a esa variación es que algunos inversionistas están apostando. Daniel había mencionado algo que tiene que ver con los sectores y el desempeño de los sectores, y aquí es bien interesante ver que en lo que tiene que ver con las acciones del sector de consumo,
las cuales habían venido siendo muy rezagadas. Les recuerdo que el sector financiero era uno de los sectores que más había avanzado durante o después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahora, durante estas 2 últimas semanas hemos empezado a ver un avance interesante en este grupo de acciones del sector de consumo. Acciones como Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart, Reynolds, son acciones que han venido empezando a mejorar un poco el desempeño y podrían empezar a llamar la atención de los inversionistas. Contrario a a un sector que muchos inversionistas habían apostado, y de hecho tiene que ver con infraestructura, y es el sector de real estate, que ha venido depreciándose un poco las últimas semanas. Natalia. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo un ligero retroceso en la jornada anterior con una variación negativa del 0,27%. El índice, a pesar de esto, continúa con la tendencia positiva. Vemos cómo está realizando el ataque del nivel de los 1.340 puntos, un nivel importante de congestión que ha tenido el mismo durante todo el año. Vemos que para lo corrido del mismo ha tenido una valorización de más del 18%, la cual podría aumentar ligeramente para el cierre del año. La acción con el desempeño más favorable fue Avianca. Vemos cómo tuvo una variación positiva del 1,81%. La acción continúa el rally alcista que inició para finales de noviembre. Sin embargo, vemos cómo se está consolidando este nuevo canal lateral en la parte superior de la zona de congestión tradicional para la acción, entre los 3.200 y los 3.800 pesos. Y la acción con la variación negativa más importante fue Grupo Aval Preferencial, con una variación del 2,89%. Esto obedece a una ligera corrección que tuvo la acción en la última jornada, pero vemos como el indicador nos muestra una señal de tendencia al alza, por lo cual podría estar tomando un impulso de esta banda intermedia y continuar con esta tendencia en las próximas jornadas. Ricardo. Buenos días para todos. En anuncios corporativos tenemos aquí primero Avianca, donde básicamente el discurso sobre lo que son las cifras operacionales de la compañía no cambia, básicamente siguen siendo bastante buenas, excelentes, diría yo, en donde resalta en una primera, digamos, en un primer escenario lo que es la dinámica del mercado internacional. Los RPKs del mercado internacional aumentan un 12.2%, otra vez al doble de lo que lo hacen los indicadores de capacidad, el ASC, y por tanto, pues las mejoras en factor de ocupación provienen principalmente también por lo que es este mercado. En lo que es la dinámica del mercado doméstico, pues digamos que sigue siendo positiva, los RPK continúan con incrementos leves y la compañía concentra lo que es entonces su incremento de capacidad operacional en lo que son los mercados internacionales. Pues durante los últimos meses la compañía, pues digamos que ha mantenido inalterado lo que es su capacidad de vuelos a nivel doméstico. Importante mencionar entonces que ya por segundo mes consecutivo lo que es el factor de ocupación consolidado se ubica alrededor del 83%, cuando históricamente pues este indicador para cuarto trimestre ha estado alrededor de un 79.6%. Esto pues sin duda alguna digamos que da una mejora bastante significativa a lo que es el factor de ocupación para el último trimestre del 2016. Y aquí en los gráficos ustedes pueden ver entonces la importante dinámica que toma el mercado internacional, en donde los RPKs crecen básicamente de una manera muy significativa, y pues de esta forma también entonces la compañía comienza a dirigir el crecimiento de su capacidad hacia estos mercados, mientras que en el mercado doméstico prácticamente durante todo 2016 o durante el segundo semestre de 2016 la capacidad del mercado doméstico ha permanecido inalterada. En el consolidado, sin duda alguna, pues la respuesta ha sido positiva básicamente desde junio del 2016 hasta el presente, hasta el mes pasado de noviembre, en donde pues ya conocemos estas cifras que, como dije antes, continúan siendo bastante positivas. Agustín.
Gracias, Ricardo. El mercado de monedas pues hoy arranca con operaciones cercanas al 40% de su volumen tradicional. Importante destacar esas variaciones. Ustedes pueden ver un mapa prácticamente mixto en todo el mundo. No hay un driver pues digamos relevante en el mercado en la mañana el día de hoy. Simplemente destacar los comentarios de la Unión Europea frente a posibles movimientos de su expansión cuantitativa. De eso hablará Daniel más adelante. Y también, como ustedes pueden observar en la gráfica de la parte derecha, fíjense ustedes cómo el índice de XY pues que ha venido superando esos nuevos máximos, obviamente por esas expectativas de mayores incrementos de tasas en Estados Unidos, ya se encuentra en un nivel de resistencia bien importante sobre los 103 puntos. Recuerdo que los operadores, sobre todo los especuladores, han incrementado fuertemente sus posiciones desde la semana anterior en apuestas frente al dólar, pero este bajo volumen de operaciones de fin de año podría generar algo de corrección en el comportamiento del dólar, sobre todo contra las monedas fuertes y las monedas en Europa. En lo que tiene que ver con los mercados emergentes y el peso colombiano, fíjense que a pesar de que nuestro indicador continúa mostrando una tendencia a la baja, sí se observa desde ya unos niveles digamos bien interesantes sobre la zona de los 3.000 pesos, un nivel psicológico supremamente importante de resistencia que podría ser atacado durante las próximas jornadas. Al parecer, pues todo este tema de la reforma tributaria se ampliaría o se extendería mejor hasta la próxima semana y eso le generaría un poco de volatilidad o algo de pequeña volatilidad al mercado. También tener presente que el volumen de operaciones pues está en cerca del 65 a 70% del volumen tradicional y eso también ayuda a que se presenten aún mayores gaps pues dentro del volumen o dentro del mercado intradiario. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues desafortunadamente el acuerdo o la entrada en vigencia del acuerdo entre los grupos de la OPEP empiezan a generar algo de incertidumbre en el mercado. Les recuerdo lo que se está hablando actualmente en lo que tiene que ver con el incremento. Produce alrededor de 580.000 barriles por día, un potencial actual de 800.000, un potencial actual de cerca de 800.000 barriles. Esto podría pues ayudar a que los inversionistas empezaran a generar algo de incertidumbre frente al acuerdo o más bien frente a lo que deberían hacer los otros países miembros de la OPEP para reducir la producción. Les recuerdo que actualmente la OPEP produce cerca de 34 millones de barriles por día y que tiene una meta de 32.5 millones de barriles diarios. Incluso Rusia ayer estaba mencionando de que era muy importante para el mercado que durante el primer mes de enero los países efectivamente cumplieran esas cuotas de producción y se demostrara que la OPEP sí se iba a comprometer y que sí iba a cumplir, contrario a lo que había ocurrido ya en el pasado, cuando les recuerdo no se cumplió sino solamente durante un año esas cuotas de producción actual. Por esa razón, pues importante, aunque ustedes ven nuestro indicador mostrando esa zona de soporte sobre los $50 el barril, sí es importante monitorear cómo va a ser el desenlace de Libia. También fue conocido en la tarde anterior que ese incremento de plataformas activas en Estados Unidos, del cual hemos venido hablando tanto, está generando que Estados Unidos o los pequeños productores mejor de Estados Unidos aumenten sus exportaciones hacia México, algo que tradicionalmente no ocurría, pero sí se está viendo que el mercado objetivo de estos pequeños productores ha sido este país y por esa razón en parte hemos visto descensos significativos en el tipo de cambio o mejor en el peso mexicano frente al dólar, que nuevamente vuelve a tratar de atacar la zona de los 20,80 pesos mexicanos por dólar. Daniela.
Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, hoy ustedes observan un mapa en los mercados de referencia predominantemente rojo, sin embargo, al igual que lo que mencionábamos en acciones, la dinámica o las variaciones son casi que insignificantes. Lo que mencionaba Agustín acerca del Banco Central Europeo es simplemente la advertencia recurrente que hace la entidad de que si es necesario ellos pueden ampliar el volumen de compras, ampliar también los plazos en los que quedaría vigente ese programa. Recuerden que en la última reunión lo que se decidió fue como algo mixto. Por un lado, se amplió el plazo más allá de marzo de 2016 hasta marzo de 2017 hasta finales de 2017 y por otro lado se redujo el monto de compras mensuales que pudo haber generado un poco de estrés de mercado, pero como ha sido usual por parte del Banco Central Europeo, le reitera a los inversionistas que en caso de que sea necesario ellos podrían volver a incrementar o reversar esa decisión de disminución. De todas maneras, en Europa la expectativa que tiene el Banco Central Europeo es de un incremento de la inflación que actualmente es bajo, recuerden, niveles del 0.6%, hace unos 4 meses estuvo muy cerca del 0% y lo que está mencionando la entidad es que va a haber un rápido incremento de corto plazo. Rápido incremento, pero no quiere decir que vayan a alcanzar el objetivo de inflación del 2%, no es fácil pasar del 0.6 al 2, sino probablemente sean expectativas para el próximo año cercanas al 1.3, máximo 1.5%. Entonces, importante ver aquí la conclusión de que los volúmenes siguen siendo débiles y para el caso colombiano, lo que mencionamos al comienzo de este comité, estar muy pendientes cuál va a ser el texto que va a ser conciliado para conocer efectivamente el articulado de la reforma tributaria. Recuerden que como siempre el diablo está en los detalles y por eso es importante ver ese documento conciliado, porque a veces lo que uno observa en diferentes medios de prensa es un poco impreciso y es mejor pues tener el documento explícito para evitar hacer análisis equivocados. Eso es todo por ahora, los dejamos nuevamente con Agustín. Bien, gracias Daniel. Para finalizar, pues simplemente comentarles que en el mercado de deuda pública interna hemos observado cómo se ha roto pues la zona. Ustedes pueden ver en el gráfico cómo se ha roto esa nube de Fibonacci, un cambio bien importante y bien interesante. También es importante destacar que esa tasa del 7% pues es una tasa que estamos viendo muy en línea con el desempeño de los bonos locales de Latinoamérica. Como ustedes saben, algunas tasas de interés como la tasa de México, los M-bonos del 26, que son tasas de referencia, se ubican sobre el 7.28%, los bonos de Indonesia también se ubican cerca del 7%. Digamos que para los inversionistas internacionales en estos bonos que están por encima de este rango importante, pues o este rango del 7%, continúan dando una oportunidad de carry trade y por eso estamos viendo que continúan presentándose esos flujos. Los títulos hoy abren por debajo del 6.89, pero sí es importante destacar que existen muy pocas oportunidades de inversión desde el punto de vista internacional para los inversionistas locales. Prácticamente dentro de las economías emergentes existen solamente unos 5 o 6 países que encuentran tasas de interés por encima del 6,5%, casos como Turquía, Brasil, Sudáfrica, Rusia, Pakistán, son títulos que podrían ser atractivos y obviamente dentro de esos está Colombia. También las expectativas de crecimiento pues han mejorado un poco, sobre todo en el caso de Brasil, independientemente a todas esas noticias de corrupción, las expectativas de crecimiento están mejorando en Brasil y Brasil obviamente está jalonando algo de inversiones para Latinoamérica. Por esa razón nuestra visión continúa, aunque continúa siendo neutral, sí es importante observar que podríamos continuar viendo esas caídas más indexadas o más motivadas por inversionistas internacionales que desde el punto de vista local, donde continuamos pensando muy en línea de lo que menciona el área de renta fija, que en estos niveles muy seguramente no habría algo de valor. La curva de intereses continúa valorizándose muy fuerte. Les recuerdo que hace una semana, tan solo una semana, los bonos de 2 años se encontraban por encima del 6.60 y ya actualmente esa curva se ha valorado 40 puntos básicos y estamos observando tasas de 2 años de tan solo 6.20%. Quiere decir esto, muy en línea con lo que había mencionado Daniel en el informe del día de ayer, que los inversionistas ya están apostándole a nuevas bajadas
en tasas por parte del Banco de la República. Muy atentos a la publicación del dato de crecimiento en Estados Unidos el día de hoy. Eso es todo por ahora. Gracias por asistir al Comité Diario GSC.